Sean bienvenidos Lilian Nájera y Edras Humberto. Esta es otra clase más de comunicación y lenguaje y vamos a dar seguimiento a los temas que hemos visto anteriormente. Si pueden ver ahí la diapositiva. Sí, se ve. Sí, se ve. Esta es la clase número 9. Entonces, anteriormente estábamos hablando de los textos según su estructura. Entonces, acá vamos a darle seguimiento a todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver los textos según su temática. El primero de ellos es el texto científico. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. Entonces, para poder elaborar un texto científico, nosotros debemos realizar una investigación sobre ese tema que vamos a desarrollar. En ellos es presentado de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. Entonces, cuando realizamos la investigación, vamos a ver los datos, las pruebas acerca de eso, los resultados y al final las conclusiones que hemos llegado a tener sobre esa investigación para redactar nuestro texto científico. La información aportada en el texto científico, por otra parte, es producto de un trabajo metódico y sistemático, gracias al cual es estudiado y analizado un fenómeno o hecho en función de una serie de hipótesis, principios y leyes. Entonces es así como definimos el texto científico, ¿verdad? Que pues aporta texto, pero lleva un proceso metódico y sistemático, porque va sistematizando todo lo que ha obtenido en la investigación. Ahora tenemos los textos religiosos. Los textos religiosos son textos relacionados con una tradición religiosa. Se diferencian de los textos literarios por ser una recopilación o discusión de creencias, mitologías, prácticas, rituales, mandamientos o leyes, conducta ética, aspiraciones espirituales y por crear o fomentar una comunidad religiosa. La autoridad relativa de los textos religiosos se desarrolla con el tiempo y se deriva de la ratificación, aplicación y uso a través de generaciones. Entonces, los textos religiosos va a través de generaciones, ¿verdad? Como aquí está la imagen, como es en el caso de la Biblia, ¿verdad? La Biblia fue escrita y de generación en generación van esos textos. Una escritura, en la Biblia encontramos lo que son las escrituras. Y una escritura es un subconjunto de textos religiosos considerados especialmente autorizados, venerados y sagradas escrituras, sagradas canónicas o de autoridad suprema, estatus especial para una comunidad religiosa. Entonces, en este caso tenemos un claro ejemplo que son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y estos pues son especiales para lo que es una comunidad religiosa. Tenemos también lo que son los textos históricos.
Los textos históricos son documentos que recogen hechos ocurridos en el pasado. Tienen la misma forma que los textos expositivos, pues los hechos contados deben tener un orden, evitando comentarios subjetivos. Estos textos son producidos por los historiadores, que se encargan de verificar fechas y sucesos con toda la objetividad posible. Entonces, para que un texto pueda ser histórico, tiene que contar un hecho acerca del pasado. Esto tiene que ser necesario para un texto histórico. Y dice que es acá donde también se deben consultar lo que son fechas y sucesos, porque esto le da, es la estructura que lleva un texto histórico. Esto significa que se apoyan en otro tipo de texto histórico. Los registros oficiales como actas de nacimiento o casamiento, actas en donde se establecen los hitos importantes de una nación como su constitución, entre otros. Entonces acá en la imagen nos damos cuenta que este texto es antiguo, entonces nos cuenta, nos podría contar que un suceso que pasó en el pasado y que fue bastante importante o relevante para la sociedad. Luego tenemos los textos filosóficos. Un texto filosófico es aquel que hace reflexiones acerca de un estudio filosófico, de manera que se revisen sus características y los diferentes puntos de vista que existan respecto a él. Pero un texto de la naturaleza que sea debe tener una estructura y un ajuste a su tipología. Por lo general, un texto filosófico pertenece a la tipología textual del ensayo, es decir, un escrito en el que se debate y argumenta sobre un tema. Obviamente tiene un esquema bien definido que no está muy alejado del modelo dialéctico hegeliano. Entonces, un texto filosófico son es donde se hace reflexión sobre un tema, como por ejemplo ahí está la imagen, ¿verdad? Vemos a varias personas que están como pensando, están analizando. Entonces, esto es un texto filosófico, ya que analizan un tema y ellos dan a conocer su punto de vista, lo que piensan, ¿verdad? Y esto va relacionado con el tema, como por ejemplo la educación. Varios personajes han dado aportaciones de la educación y entonces esos son los textos filosóficos. Luego tenemos lo que son los textos periodísticos. Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a un escrito. Cuando nosotros nos dicen texto periodístico, lo primero que se nos viene a la mente es un escrito, ¿verdad? Ya sea una hoja, un diario y así. Eso es lo que se nos viene a la mente. Aunque también dice puede ser un texto auditivo o audiovisual. Entonces, los textos periodísticos también los podemos ver en el teléfono, en la televisión, en la computadora o también, ¿verdad? Puede ser auditivo, ya que en la radio, ¿verdad? Nos pueden dar a conocer algo que tenga que ver con el texto periodístico. Dice que este texto se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Entonces, esto nos brindan información acerca de eventos o de algún personaje en sí que es de interés, no solo es de interés para todas las personas, ¿verdad? Para toda la sociedad. En el texto periodístico, en cambio, se considera una forma de adquirir información recién que justamente pierde vigencia con el paso de los tiempos, cosa que no ocurre con la literatura y la filosofía. En la literatura y la filosofía eso no se pierde, ¿verdad? Esos textos los seguimos viendo. Mientras que los textos periodísticos, ¿verdad? Como por ejemplo aparece en el periódico que ocurrió un accidente. Ese es un texto periodístico, pero al pasar de los tiempos, ese texto va a perder su validez o su importancia.
Es así como hemos terminado entonces esta clase que nos habló de los textos según su temática. Como vimos, había periodísticos, religiosos, históricos y así otros más que en esta ocasión pues quizás no pudimos tratar. No sé si alguien tiene alguna duda, una opinión o un comentario, lo puede hacer en este momento. Para mí está todo excelente, se comprendió sobre los textos filosóficos y todos esos textos que usted mencionó, va. Excelente. Muy bien. Pues quiero recordarles, ¿verdad? Que tenían que poner mucha atención porque en otra clase pues vamos a volver a retomar estos temas para poder analizarlos. Entonces, gracias por su atención. Espero pues hayan aprendido algo de estos temas y nos vemos en la próxima clase.